satisface muchísimo estar aquí de nuevo en el espacio La Palma. Casi que parece que fue ayer el anterior y muchos de los amigos que nos acompañan nos escribieron. Y este mes también vamos a tener otro más adelante, que por una situación especial de uno de nuestros invitados, que también al final invitaremos. Pero bueno, hoy, como los encuentros anteriores, es un día de lujo. Agradecemos muchísimo la presencia de Luis Osvaldo, Leonor, Toledo, Rafael, nuestro director, Venega, y bueno, si hay algunos que no mencionan, pero nos han acompañado siempre y prestigian mucho nuestro espacio de La Palma. Que como ustedes saben, tiene la intención de dar a conocer lo que nuestro fondo existe sobre la obra de un autor determinado, de un investigador, y también tener la posibilidad de escucharlo, aprender, y en ese intercambio, por supuesto, favorecer también nuestro conocimiento sobre los fondos que tenemos y sobre nuestra cultura y sentido. Hoy tenemos la conferencia, la historia ambiental de Cuba en la Biblioteca Nacional. Se va también a unir a la presentación del libro Nuestro viaje a la Luna, la idea de la contribución de la naturaleza en Cuba durante la Guerra Fría, Premio Casa de América de 2019. Libro que además vamos a tener, estamos teniendo ya la gran oportunidad de que lo pueden adquirir acá. Y bueno, con la presencia de Funes, como lo conocemos aquí amigable y cariñosamente, porque es una de las personas que nos visita, es uno de nuestros usuarios de siempre, que ha sido cercano, uno también de los usuarios nuestros con más joven y también con un resultado de trabajo y investigación importante, con el cual aprendemos en ese intercambio siempre que tenemos cuando viene a solicitar un trabajo determinado, cuando viene a pedirnos una explicación, y esa retroalimentación para nosotros es muy importante. Digamos que Funes de esos grandes amigos que siempre han acompañado a la Colección Cubana de la Biblioteca Nacional y que siguen aquí con nosotros, y que por supuesto que estos espacios, estos encuentros los hacemos también para que ese tipo de jóvenes, de personas, de investigadores que tienen un resultado así, se mantengan cerca y nos ayuden muchísimo. Así que buenos días a todos, muchísimas gracias, y le damos la palabra a Amado, que es nuestro espacio, va a hacer una breve presentación de él. Muchas gracias. Sí, gracias Carlos, buenos días a todos. La convocatoria de esta edición de la Palma escrita genera grandes motivos de satisfacción, que es bueno que nosotros lo explicitemos. En primer lugar, los temas que aborda el profesor Funes en su obra pictográfica han estado muy presentes en los medios de comunicación. Es bien sabido que las Naciones Unidas han incorporado a su agenda internacional desde el año 1972 que se creara la Agencia Mundial de Medio Ambiente, pero sobre todo con particular fuerza a partir de la célebre Cumbre de la Tierra del año 1992, que estamos conmemorando 30 años en este 2022. Por lo tanto, más allá del interés particular que pueda generarnos desde el punto de vista historiográfico toda esta temática de la historia ambiental, también por la situación actual que vive el planeta, por la pérdida de biodiversidad que se ha dado en muchísimas regiones del mundo, por el impacto que ha generado el cambio climático prácticamente en el planeta entero. Estos temas que lleva trabajando el profesor Funes son cada vez más pertinentes e importantes en todo el ámbito de las ciencias sociales. Y también a nosotros nos complace mucho la simple presencia de Funes en nuestro espacio, porque muchos de los que estamos presentes tenemos una relación bastante cercana con él, tanto por haber asistido a sus cursos, a sus clases de historia ambiental en la maestría de estudios interdisciplinarios, como por las visitas frecuentes que hace Funes a la Biblioteca Nacional y particularmente a Sala Cubana, para obtener todas las fuentes de documentación necesarias para las investigaciones que ha llevado a cabo.
nosotros hemos identificado dentro de los fondos de colección cubana algunas obras, publicaciones que creo que es imprescindible presentarla para situar en contexto tanto la corriente historiográfica llamada historia ambiental como particularmente la obra editorial del profesor Funes. Y siempre que se abordan estos temas es ineludible mencionar a todos los viajeros europeos que se aproximaron a la realidad cubana y obtuvieron un cúmulo de información que fue muy valiosa, no solamente para los lugares de procedencia de esos viajeros, de esas personalidades de la política, de la cultura, sino que también para los propios cubanos, las personas que estaban interesadas en profundizar en la realidad insular, caribeña, toda esa perspectiva que aportan esas obras clásicas de la cultura, como es la obra publicada de Humboldt, que desde el primer momento de su publicación tuvo un impacto notable con sucesivas ediciones tanto en español como en francés como en inglés. Por lo tanto, si bien en este periodo de principios del siglo XIX no se puede hablar de una historia ambiental consciente, metodológicamente asumida, sí es imprescindible mencionar todos estos títulos de los viajeros como un punto de partida. Aquí quiero presentarles una portada de una revista de la Biblioteca Nacional en la nueva serie época que comenzó a partir del año 1969, donde fueron incluidos algunos trabajos publicados por el historiador Manuel Moreno Fraginal, que luego integraron algunas de sus obras más ambiciosas como El Ingenio, que hoy también son consideradas clásicas de la historiografía cubana. También en el caso de Moreno Fraginal habría que preguntarse si él asume conscientemente todos estos paradigmas en la historia ambiental, teniendo en cuenta que ya desde el año 1962 se da a conocer al mundo una obra tan paradigmática como la Primavera Silenciosa de Rachel Carson, que también estamos conmemorando 60 años de su publicación y es considerada también un hito de la historia ambiental. Si bien esta problemática, requiere algunos elementos para tener en cuenta esta hipótesis o no, si estas obras historiográficas de Moreno Fraginal, de Antonio Núñez Jiménez, ya estamos plenamente ante una expresión de la historia ambiental o solamente podemos percibir atisbos, elementos para darle esta categoría que ya cobrará mayor fuerza, sobre todo a partir de las décadas de 1980 a 1990. Por lo tanto, más allá de identificar si un autor pertenece a esta corriente de la historia ambiental, si en los estudios socioeconómicos relacionados con la plantación azucarera, con el cambio del paisaje económico y social a finales del siglo XIX en Cuba y principios del siglo XX, lo más importante es que la historia y de manera general las ciencias sociales han estado trabajando con un paradigma interdisciplinario que es imposible delimitar qué concierne a la historia ambiental y en qué caso estamos hablando de otras disciplinas y de diversas maneras de hacer historia en la actualidad. Esto es lo que teníamos previsto presentar como parte de la dinámica que hemos organizado en el espacio de La Palma Escrita. Así que vamos a presentar un breve audiovisual ilustrativo de los temas que a continuación el profesor Funes va a presentar. Este material que veremos es una colaboración del colega Daniel Gregorio de nuestra fototeca, que ya desde el espacio pasado que le dedicamos La Palma Escrita
a Jaime Saruki. Ya se ha vuelto habitual esta presencia audiovisual en nuestro espacio. emociona ver todo eso porque estaba preparado realmente para esa presentación, especie de homenaje, ¿no? Entonces, primero muy agradecido a Carlos Mamado, a la Biblioteca Nacional, a la Sala Cubana, por la invitación a participar en este acto que sé que es muy importante para la biblioteca, esta serie, y para muchos autores que han presentado aquí antes que yo. Y bueno, surgió de algunas de mis visitas últimamente aquí a la biblioteca. Realmente mis visitas han sido esporádicas, a veces más, a veces menos. A veces he estado más aquí en esta sala cubana, otras veces más allá abajo en la sala general, de acuerdo a los temas que he estado investigando en determinado momento, pero realmente mi relación con la biblioteca viene de hace muchos años, de cuando estaba estudiando en la universidad y que descubrí mi interés, mi pasión por la investigación desde mi tesis. Y muchas veces en la universidad una de las cuestiones que nos falta es que los estudiantes vengan a la biblioteca, que los estudiantes vayan al archivo. Tuve la gran suerte, la oportunidad de participar en un libro que apareció, que no se publicó en Cuba, que yo sepa, se tradujo, que fue un estudio sobre el mercado de esclavos en Cuba cuando estaba en segundo año de la carrera con un profesor de una universidad en Nueva York y profesores cubanos. Y eso motivó mi interés por la investigación de archivo, ¿no? en aquel momento, y a partir de ahí continué en lo que fue mi tesis de graduación en la universidad. Y por supuesto el archivo de la Biblioteca Nacional era un lugar obligado para esa investigación. Ya yo me gradué hace 30 años, hace 21 creo, en el 91 me gradué yo de la universidad con una tesis que ha sido el origen de muchos de mis trabajos posteriores, porque fue una tesis sobre la industria azucarera en Cuba, un poco del periodo anterior que Moreno Farinal. Todavía en aquella época era muy influyente, sigue siendo obviamente el ingenio, aunque ya hay muchas miradas que complementan muchos de los temas que aparecen en Moreno Farinal. Podemos tener una discusión sobre eso que hablábamos de cuál era la visión de Moreno. Para mí es una visión más desarrollista, pero no, aunque sea una visión más desarrollista, no puede escapar de ver cuáles fueron algunas de las consecuencias ambientales de todo ese proceso de la industria azucarera y de la etapa del ingenio, como él denomina a su libro. Pero había determinados vacíos, había autores que trabajaban como Mercedes García, por ejemplo, del siglo XVIII. Entonces yo comencé esa tesis haciendo un estudio comparativo, haciendo un estudio del azúcar en la zona de La Habana, comparando Guanabacoa con Queens, trabajando con Arturo Soleil. Es decir, una de las primeras cuestiones es que estoy muy agradecido con esos profesores que estuve en la universidad, un poco que motivaron ese interés por la investigación, ese interés por la historia. Desgraciadamente, en una época muy complicada, que fue del año 86 al año 91, que ustedes saben perfectamente a qué época me refiero, sin toda la caída del campo socialista, el fin de la Unión Soviética, el inicio del periodo especial. Es decir, fue un periodo muy convulso. Desgraciadamente, gran parte de los que estudiamos historia después no se dedicaron a hacer historia, tal vez que no tenían la vocación suficiente como para
insistir, como para perseverar y mantenerse en esta profesión, que a partir de esos momentos fue cada vez más difícil, no solo esta, otras profesiones del ámbito de las ciencias sociales, en fin, lo que le llaman la pirámide invertida, que son cuestiones que nos han afectado muy directamente a todos los que nos dedicamos a estos campos de estudio, que yo creo que son muy necesarios. Ese libro participé, tuve esa oportunidad, y bueno, a partir de ahí me mantuve investigando. Cuando me gradué de la carrera, tuve la suerte también de la ubicación, a veces una ubicación que a quien no le gusta, pero en mi caso fue todo lo contrario, aunque llegué a ese lugar un poco con un desconocimiento de a qué se dedicaban, qué hacían, que era el Centro de Historia y Organización de la Ciencia. Desgraciadamente otro grupo de investigación que ha desaparecido prácticamente también, y eso me dio un complemento que no encontré en la universidad, donde estos temas están prácticamente ausentes, no hay ninguna asignatura específica que hable de historia, de la ciencia y la tecnología. Obviamente se incluye dentro de otros temas con ese enfoque socioeconómico al que se refería Amado, que para mí es fundamental en mi trabajo, también que mantengo a partir de esa enseñanza de los grandes profesores que tuve la suerte que me dieran clase. Entonces ese enfoque fue un enfoque nuevo. De hecho, yo cuando empecé a trabajar ahí estaba todavía muy atado a la visión de la historia que había recibido de la universidad, y lo primero que hice fue un estudio sobre la Academia de Historia en su etapa inicial, del año 1910 al año 1962. Nunca lo convertí en libro, que sí ha salido publicado en forma de artículos, etc. Después de ahí trabajé en ese libro sobre asociaciones científicas, ya mucho más específico en el ámbito
que organicé en La Habana en el año 2004. Y a partir de ese momento creamos la Sociedad Latinoamericana y Caribeña de Historia Ambiental. Es decir, por eso tuve la suerte, por coincidencia determinada, de participar en el nacimiento de ese movimiento en América Latina y el Caribe. Cuestión que es muy importante porque yo creo que para este tipo de historias, para todas las historias, pero para este tipo de historias, es muy importante ver la región en que vivimos, ver el contexto en que vivimos, ver qué están haciendo esos otros colegas en esos países porque son temas comunes. Y en esa dirección realmente me ha sido muy útil todo ese tipo de intercambio y esa colaboración dentro de la sociedad latinoamericana y caribeña de Puerto Rico. Obviamente mantuve mi vínculo con el Centro de Historia de la Ciencia, aunque tuve que irme de ese centro para poder terminar el doctorado. Bueno, esas historias que todos hemos sufrido, que todos conocemos, para terminar el doctorado. Después regresé y me involucré, entré en la Fundación Antonio Núñez Jiménez, que tenía el perfil perfecto para desarrollar este tipo de historia ambiental en Cuba, que Núñez Jiménez en su momento lo llamaba geohistoria, porque siempre han estado, si los dos ejes quizás de ese movimiento de historia ambiental sea la combinación entre geografía e historia, y bueno, actualmente las ciencias ambientales, etc. Entonces, la Fundación Núñez Jiménez fue el lugar ideal realmente donde pude trabajar, con la suerte adicional de que la Fundación Núñez Jiménez está en cultura y no está en el cine. Porque sinceramente, si lo veo de una perspectiva un poco crítica, esto cuesta trabajo de entender. Estas disciplinas que son como un puente, ¿no?, entre estos dos campos de las ciencias naturales y ciencias sociales, a veces son difíciles de encajar en las instituciones tradicionales, a veces son difíciles de encontrar en los ficheros, porque no están preparados y no están indexados para buscar esos temas. En algunos casos sí, en otros no. Entonces tienen que empezar a hacer una búsqueda para ver qué identificar de ese tipo de preocupaciones que esté presente en cualquiera de los fondos que están en esta institución. Y eso me ha costado trabajo tanto en la Biblioteca Nacional como en fondos extranjeros, etc. Porque no se llega tan fácil al tema muchas veces porque están clasificados con otra visión de la historia, con otro enfoque. Y generalmente, bueno, predomina el enfoque más político, de la historia como política del pasado. Entonces, realmente la Fundación Núñez Jiménez para mí fue fundamental para desarrollar este enfoque de la historia ambiental, por la trayectoria de Núñez Jiménez, por ese vínculo de Núñez Jiménez con la práctica, como presidente del Instituto Nacional de Reforma Agraria, como presidente de la Academia de Ciencias de Cuba, y por tener a mi disposición unos fondos excelentes de todos estos procesos, de todas estas etapas que tal vez no se encuentran en muchas superinstituciones, que no tuvieron esa preocupación, ese cuidado que él tuvo de almacenar todos esos fondos en esa institución. Entonces realmente ese fue un momento muy importante para mi trabajo, y ahí obviamente cuando regresé de España traté de convertir la tesis en un libro, y tuve la suerte que muy rápido, en 2 años, preparé una versión que la envié a un concurso que estaban haciendo en esos momentos en México, y que me dieron el premio. Fue el año 2003 y lo tuve que convertir rápido. Eso siempre me pasa a veces con estos premios, que no me da tiempo a terminar el libro como me gustaría, porque le dan el premio y hay que publicarlo enseguida. Y ese, como les decía, ese libro se llama De Bosque a Sabana. Y después con el tiempo, cuando se hizo la traducción en inglés, cuando se publicó aquí en Cuba, porque la misma versión que preparé para la versión en inglés, que tiene algunas diferencias con la versión mexicana, la utilicé después para publicar en Cuba en español. Y realmente, es decir, el libro tuvo más repercusión de la que yo esperaba en esos momentos, ¿no?, en los diferentes lugares donde se fue publicando, donde fue apareciendo el libro. Sí, creo que falta mucho por hacer de esa relación del azúcar con el ambiente en Cuba. Hay muchas líneas de investigación sobre el agua, por ejemplo, hay muchísimo que hacer, y bueno, más allá de otros temas que han trabajado otros colegas, pero obviamente el azúcar es uno de los temas más trabajados por muchísimos colegas en el país, desde un enfoque de la historia económica, de la historia de la ciencia, de las cuestiones de la tecnología. También yo creo que hay muchísimo por hacer todavía, pero también el impacto de la industria azucarera sobre los animales, sobre otras especies, sobre la plataforma marina. Es decir, hay muchísimas cosas que todavía hay que investigar de ese impacto ambiental del azúcar en Cuba. Ese tema nunca lo abandoné. Para seguir con esa línea de los estudios de la plantación, de la esclavitud, etc., no me considero un historiador de
de la esclavitud, pero siempre ha estado vinculado de una manera u otra, porque ese libro realmente es una crítica que incluye la crítica tradicional, obviamente, más poderosa de la esclavitud, que fue todo el drama humano que hay detrás de toda esa plantación azucarera y también, obviamente, quedan muchos legados para la sociedad cubana, pero también esa crisis ambiental. Y eso es algo que muchos autores han ido rescatando, es decir, realmente el impacto que significó ese sistema de plantación para todos nuestros países, para toda nuestra región caribeña, pero también sudamericana, y que se mantiene, porque hoy en día, cuando uno va al interior de Sudamérica y ve toda esa expansión de la soya, de la palma africana, de la caña de azúcar para producir etanol, muchos de los efectos, muchos de los debates de discusiones son muy similares a estos que veíamos en el siglo XVIII y en el siglo XIX. Ahí tuve la oportunidad de participar en un proyecto también de larga duración comparativo sobre la plantación en el sur de los Estados Unidos con el algodón, el café en Brasil y el azúcar en Cuba, que tuve la oportunidad de participar con mi amigo, gran amigo de muchos años, Carlos Venega, y el año pasado fue que salió el libro, o sea, muchos años de preparación, de viajes, visitas que pudimos hacer por toda la zona de la plantación, y eso yo creo que retroalimentó mucho nuestro trabajo como especialistas, como conocedores, historiadores que habíamos dedicado tiempo a trabajar sobre la plantación, y también a la visualidad de esa transformación de la plantación. Ahí recogimos una gran cantidad de material visual sobre la plantación en estos tres lugares, en Brasil, Estados Unidos y en Cuba. Carlos y yo trabajamos más directamente rescatando con el apoyo de la Biblioteca Nacional, por supuesto, también de Mirta y de Nancy, con el apoyo de Magle y el Archivo Nacional, y fuimos haciendo un rastreo de toda la visualidad, pero sobre todo la visualidad vinculada con los agrimensores. Y bueno, Mirta estaba muy bien, Nancy se dedicó muchos años a este trabajo, y ahí tuvimos la oportunidad de comparar entonces esos patrones, esos modelos de la plantación en estos tres lugares, y hay grandes conexiones, obviamente, entre estos tres lugares que muchas veces no somos conscientes de cuánta relación hay entre esos sistemas de plantación que se desarrollaron en estas regiones de las Américas. Nosotros trabajamos sobre un concepto que ha tenido mucha divulgación, mucho éxito en los últimos años en los estudios de la esclavitud y de la plantación, que es el concepto de la segunda esclavitud. Trabajamos con la persona que un poco ha promovido y que creó ese concepto de la segunda esclavitud, que puede ser polémico, pero realmente cuando uno va a comparar la plantación en Cuba en el siglo XIX, tiene que compararla con esos territorios, más que Moreno Ferdinand, que la había comparado con el Caribe insular, es decir, con el sur de los Estados Unidos y con Brasil en ese momento, porque eso forma parte, digamos, de una nueva etapa a partir de la revolución industrial. Y el desarrollo de la plantación en Cuba está completamente conectado a esa primera revolución industrial, mucho más que ningún otro país en el Caribe. Y por eso esas conexiones que logramos ir estudiando, ir descubriendo mucho a lo largo de esta investigación. Afortunadamente salió el libro, todavía está en inglés. De hecho, Carlos y yo todavía no tenemos un ejemplar físico de ese libro. Cuando lo tengamos, obviamente lo traeremos a la Biblioteca Nacional de inmediato. Recuerdo que participé en otro libro, que fue una edición que se hizo en España del libro de los ingenios, y también doné un ejemplar aquí a la Biblioteca Nacional hace muchísimos años de ese libro. Entonces, esa línea de la plantación obviamente siempre se ha mantenido, la línea de los estudios de la esclavitud, quizás en menor medida, y la plantación también en el siglo XX, o incluso el tema de la agroindustria durante el periodo de la revolución. En la historia no siempre se trabaja poco a poco, ¿no? Es decir, no vas a tener todos los resultados al mismo tiempo. En mi caso, he ido trabajando algunos temas de forma paralela por distintas circunstancias, ¿no? Para hablar en orden, ya no recuerdo cuál es el otro libro, había trabajado también en un libro reuniendo materiales sobre historia ambiental de diferentes historias ambientales de países del Caribe, fue ese que se llama Naturaleza en Declive. Era mi etapa más de ecología profunda, porque ese título está bastante duro. Pero bueno, el subtítulo es Miradas a la historia ambiental y también utilicé declive para no hablar de colapso, ¿no? Y entonces, bueno, tuve la oportunidad de coordinar colegas historiadores ambientales de otros países de América Latina y el Caribe, cosa que me ha sido muy útil.
en mi propia investigación. Cuando entré a la Fundación Núñez Jiménez me comprometí a editar un libro que se titulaba La transformación de Cuba. Él dejó una obra de 50 tomos, puede ser a su propósito, falleció, pero estaba el título de cada una de esas obras, en este caso esa obra no estaba escrita, pero me comprometí a preparar un volumen sobre ese tema de la transformación de Cuba, que parte sobre todo de un artículo que publicó en el año 68, pero que tiene muchos antecedentes en su obra. Y ahí me dediqué a investigar sobre todos los trabajos de Núñez Jiménez que tenían que ver con ese concepto desde la década del 40 hasta la década del 90. Y eso fue lo que hice con ese libro, es decir, una compilación de trabajos de Núñez Jiménez para ver cómo va evolucionando todo su pensamiento ambientalista, que no era lo mismo en la década del 40, en la década del 50, en la década del 80 y del 90, y escribir una introducción. Pero para escribir esa introducción, porque son temas muy polémicos que aparecen en ese libro en algunos casos, son propuestas que el mismo Núñez Jiménez ya no suscribía 20 años después o 10 años después, me dediqué a investigar. Es decir, son un defecto que tenemos los que nos dedicamos a esta profesión de historia, que lo queremos hacer cada vez más complejo, cada vez más difícil. Es decir, no pensamos en una explicación más simple como haría un periodista, y no estoy criticando al periodista, por supuesto, pero son profesiones que en ese sentido tienen algunas diferencias. Muchas veces esos trabajos de Carlos, por ejemplo, son fruto de años y años de trabajos que siempre van como circulando, ¿no? Que uno va dejando un tiempo, que va retomando, y así fue con ese estudio. Tuve que dedicarme a investigar, tuve que dedicarme a ver de dónde venía ese concepto, cuáles eran todas las influencias que tenía ese concepto de geotransformación, dónde estaban sus trabajos. Vine mucho a la Biblioteca Nacional en ese momento, buscando, por ejemplo, trabajos que existen aquí en la biblioteca de cómo era el concepto de desarrollo en la década del 50, en la década del 60, descubrir fuentes muy ricas en Sala General, que después las voy a mencionar, y preparé ese volumen que es la transformación de Cuba, Núñez Jiménez, con un estudio introductorio que yo hice en 30 páginas. Pero había pasado tanto tiempo trabajando, unos 5 años o más, trabajando en ese material, en ese libro, que era muy poco, 30 páginas. Tenía muchísimo material, y luego me fui a trabajar un tiempo en una universidad en los Estados Unidos, que primero era por un año, pero al final estuve 5 años, y ahí tuve la oportunidad de ponerme en contacto con la bibliografía más actualizada de muchos de esos temas, bibliografía internacional de América Latina, que enriquecía mucho lo que ya yo había investigado. Y decidí continuar trabajando en esa línea de investigación para preparar un libro separado que complementara al libro que yo había editado con trabajo de Núñez Jiménez, y de ahí es que sale ese libro que se está presentando aquí hoy, que se va a presentar de nuestro viaje a la Luna, que es lo tomo de Fidel Castro, de una expresión que él tiene, que divulgó sobre todo Núñez Jiménez, acerca de todas esas transformaciones que se iniciaron a partir del triunfo de la revolución. Pero esas ideas no venían de ese momento, muchas venían desde antes, y eso es lo que me interesaba en ese libro también, ver cómo evolucionan esas ideas, en qué momento surgieron, y por eso es un libro que me decidí finalmente a utilizar todo el periodo de la Guerra Fría, y no solo la época, el periodo de la revolución, para ver esos vasos comunicantes entre la etapa anterior, por lo menos después de la Segunda Guerra Mundial, y lo que ocurrió hasta el periodo especial, que es el momento de cierre, hasta el año 91, que es el momento de cierre de esa época. Es cierto que para Cuba después, la Guerra Fría sigue, no terminó en ese momento, pero como concepto en la historiografía internacional, la Guerra Fría está muy bien delimitada desde el año 1947 hasta el año 1991, que uno sabe perfectamente por sus clases también en la universidad. Y bueno, empecé a buscar muchísimas perspectivas, muchísimos proyectos que se habían hecho en esos momentos, que se habían propuesto en Estados Unidos, en China, en la Unión Soviética. Traté de hacer una historia de Cuba más global, digamos, ¿no? Para ponerle así un subtítulo. Que creo que es algo que pasa mucho en los estudios de la revolución, que a veces son muy autorreferenciales, son más proyectos, a veces a partir de las ideas, a veces más de los proyectos que de lo que se hizo o no de esos proyectos. A veces empiezan en el 59 y se obvia un poco la etapa anterior, o a veces hay especialistas en la etapa anterior, otros especialistas a partir del 59, no sé. Fueron varias cuestiones que me motivaron a hacer esa investigación, pero sobre todo a incluir la dinámica ambiental. ¿Cuál era la visión ambiental que está detrás de muchas de esas propuestas, de muchos de esos proyectos? De la idea del desarrollo, que es un eje central en cada una de las tres partes, que divido
ese libro, sin la cual no se puede entender la historia de Cuba, sobre todo ese debate del desarrollo. Antes de ayer hubo una mesa redonda que se hablaba de todo el tema de las ideas del desarrollo en la economía, pero desde una perspectiva crítica también. En los últimos años he estado vinculado, he leído un poco más sobre visiones críticas de la idea del desarrollo, sobre la idea del decrecimiento, por ejemplo, como parte de esa crítica del desarrollo, así que tiene unas visiones críticas también sobre la idea del desarrollo, que siempre es una meta inalcanzable, y sobre todo para nuestros países pobres, del tercer mundo, donde siempre ha quedado como una quimera el desarrollo. Seguimos hablando del desarrollo 60 años después y probablemente dentro de 100 años sigamos hablando de un concepto complicado, tiene que ver también con cuestiones filosóficas del pensamiento ambiental. No puede haber crecimiento infinito en un planeta finito, porque la idea central del desarrollo es la idea del crecimiento, y ahí tiene muchos matices. Es decir, no es lo mismo hablar del desarrollo de un país rico, un país desarrollado entre comillas, que de un país pobre. Hay mucha crítica, ya hoy se habla de índices de desarrollo donde ponen a Cuba en los primeros lugares y a Estados Unidos en los últimos lugares del desarrollo, así que hay un cuestionamiento a esa idea del desarrollo desde esas visiones que han prevalecido muchas veces ligadas al crecimiento económico. Entonces, ese libro es muy amplio, es un libro que fue creciendo, que traté de acortar, no tuve tiempo para, después que me dieron el premio de casa, preparar esa versión un poco más corta, que la segunda versión que estamos preparando va a ser algo más corta y que probablemente en el futuro me gustaría recortar un poco más. Es un libro escrito para un público más amplio. Coincidentemente recibió el premio Casa en el aniversario 60 de la Revolución, es decir, yo creo que era una mirada que debíamos sobre la Revolución cubana en muchos de estos temas, que creo que el origen tiene que ver con esa separación entre las ciencias naturales y las ciencias sociales y humanísticas. Lo que se ha hecho hasta ahora más sobre la Revolución está inserto en cada uno de esos campos. Por ejemplo, participé en un libro en Impronta de Fidel en la ganadería, pero son visiones más internalistas de cada una de esas disciplinas, desde la de ganadería, que es un tema que he estado trabajando en los últimos años. Creo que casi ya para terminar, yo estoy preparando una segunda parte de ese libro que es más sobre el tema de la ganadería, sobre el tema de los animales, que ha tenido un relativo auge en los últimos años en la historia ambiental, porque muchas veces habían quedado relegados en las historias que hemos hecho como historias humanas, ¿no? En Cuba eso es clásico, porque nos hemos ocupado mucho de las plantas y hemos dejado un poco al margen dentro de la historiografía a los animales, cuando han sido tan importantes en nuestra historiografía. De ahí tengo varios proyectos que he ido trabajando poco a poco con el tiempo. Por ejemplo, uno de esos proyectos quiere proponer la idea de que el contracultivo cubano realmente es más entre la ganadería y el azúcar que entre el tabaco y el azúcar. Eso puede ser un poco polémico, pero si lo vemos en términos geográficos, la ganadería ha estado en todas las partes de Cuba y ha sido muy influyente en términos sociales, en términos culturales, en términos económicos. Si les pregunto, la mayoría de la gente en Cuba tiene antecedentes en sus familiares que eran ganaderos, que eran guajiros ganaderos, que venían de diferentes regiones del país. Si vemos en la política cubana, gran parte de los políticos antes de la revolución, muchos de ellos eran grandes latifundistas, grandes ganaderos. Es decir, ahí estoy desarrollando también esa línea que tiene que ver con la historia de los animales. Con el tiempo, cuando pasan los años, después de 30 años de profesión, muchos de los trabajos que he hecho han sido, entre comillas, por encargo. Es decir, viene alguien que está preparando un libro general sobre la historia ambiental de América Latina y me dice, necesitamos a alguien que escriba una historia ambiental del Caribe. Necesitamos a alguien que escriba una historia sobre la biodiversidad en el Caribe. Y mucha gente que me identifica como alguien que vive, he dicho mucho obviamente, no creo que esa palabra quiero desterrarla del Caribe. Entonces me ven que soy del Caribe y cosa rara también a veces en un historiador ambiental que vive en el Caribe, porque hay otros historiadores ambientales sobre el Caribe que viven en Estados Unidos, que viven en Europa, y mucha gente me ha pedido ese tipo de encargo. He ido desarrollando con el tiempo esa línea de historia ambiental del Caribe, que cada vez estoy más convencido que es necesaria para entender la propia historia ambiental de Cuba. Ya tengo algunos artículos publicados sobre esos temas de la historia ambiental del Caribe y que me han servido para esos libros y para otras investigaciones también que he estado haciendo. Así que mis líneas actuales de investigación tienen que ver más con esa cuestión de la ganadería y de los animales, de la relación con los animales, y sobre también esa visión acerca del Caribe vinculado. El eje sería Cuba, de esta historia. El eje sería Cuba y el Caribe hispano. Muchas de las historias del Caribe, si se fijan, son historias escritas desde el Caribe inglés, desde el Caribe, no me estoy refiriendo a Juan Bosch, a otras, pero la visión prevaleciente del Caribe es un Caribe que a veces
elimina el Caribe continental, que es un Caribe hispano, fundamentalmente. Entonces, de ahí es una historia ambiental. Aunque no me gusta decir que es una especialización, que es una especialidad de historia ambiental, de cierta manera lo es. Hay un debate entre los historiadores ambientales si es una nueva especialidad de la historia o si no lo es, o si todos deberíamos incorporar de una manera u otra estas visiones y seguir haciendo historia cada cual desde nuestro ángulo, nuestra visión, pero incorporando esa dimensión, como se incorporamos la social, la cultural y otras. Y en definitiva todas están vinculadas y relacionadas. Y para mí la biblioteca ha sido fundamental y lo será por muchos años. En mi investigación y en mi trabajo. En ese libro de Nuestro viaje a la Luna descubrí material maravilloso que creo que ha sido poco utilizado en los estudios sobre la historia de Cuba en las épocas más recientes, en el siglo XX, en la sala general, a pesar de que es una colección que nos ha ido enriqueciendo con el tiempo muchas veces por la limitación que existe de bloqueo, pero realmente el material es muy rico. Mencionaré uno solo porque ya estoy pasado del tiempo. Encontré ahí una institución que se llamaba Instituto Nacional de Reforma Económica en la década del 50, del año 55 al año 60, que publicó muchas cuestiones que tenían que ver con la preocupación sobre el desarrollo. Y algunas de esas cuestiones tenían que ver con cuestiones ambientales. Por ejemplo, tiene dossiers dedicados a la desecación de la Ciénaga de Zapata, que muchos piensan que fue un invento de Fidel Castro, y eso venía desde el periodo colonial. Ahí en ese libro, dicho sea de paso, hay trato de desmontar muchos de los mitos que se han hecho sobre la revolución, que se han hecho sobre Cuba, que se han hecho sobre Cuba en todo este periodo de la llamada Guerra Fría. Y entonces ahí en el libro yo utilizo ejemplos concretos que muchos son mitos en que se ha convertido muchas veces ese periodo de la historia, ¿no? Tiene que ver en parte, en algunos lugares lo he dicho, porque mucha gente que se fue se dedicó a escribir esa historia desde fuera, desdiversada muchas veces, y la gente que estaba aquí en Cuba estaba haciendo historia. Y es diferente hacer historia que escribir historia. Por eso mi visión de ese libro era como si hubiera viajado en el tiempo futuro para tratar de ver una etapa de la que yo soy testigo, de la que soy protagonista, pero como historiador tengo que tratar de desprejuiciarme de alguna manera sin que ahí esté ausente mi visión del mundo, mi ideología, mi subjetividad, pero realmente traté de buscar una mirada un poco más balanceada a muchos de esos temas que aparecen en ese libro. Ese fondo que son mimeografiados, ese material, también está Bohemia, carteles, muchas revistas científicas que son buena parte de lo que uso yo en mi investigación, pero ese material es poco conocido y contribuiría también a desmontar muchos de los mitos que se elaboraron después desde el famoso grupo de estudios cubanos en Miami, etc. Empecé a descubrir cómo las cifras no me cuadraban, las que se decían en esos estudios en la década del 50 y las que se empezaron a divulgar a partir de la década del 60 en cuanto a consumo de carne, consumo de leche. Sí, son estudios monográficos sobre los temas más candentes de la economía cubana en ese momento, donde estaba Oscar Pino Santos. Y muchos de los artículos de Oscar Pino Santos en carteles venían de esos estudios que se hacían en el Instituto Nacional de Reforma Económica. Mucha gente cuando se le dice el INRE piensa que es el INRA, que apareció después ya en el año 50. Y así hay muchísimo material muy rico en esta biblioteca que ha sido la fuente fundamental para mi trabajo, y además porque me siento muy bien en la biblioteca, muy bien atendido por muchos de ustedes que me han facilitado el material con el que he trabajado, y quiero reconocer también y homenajear a Nancy en esta oportunidad. Pronto va a salir un libro que trabajamos, aparece Carlos Venegas como uno de los autores que trabajamos con Nancy cuando ella era vicedirectora de esta biblioteca, un proyecto que ella cogió con mucho entusiasmo, que tiene que ver con un proyecto que estábamos haciendo desde España sobre las unidades agrarias en Cuba, y se nos ocurrió hacer una especie de diccionario de unidades agrarias del siglo XIX, pero un diccionario histórico, historiográfico, donde esas figuras que aparecen en el Pichar de Moto, descritas de una manera muy breve, se describieran mucho más ampliamente y que aparecieran juntas, porque muchas veces el azúcar aparece por un lado, el tabaco aparece por otro, el café por otro, la ganadería por otro lado. Entonces tratamos de hacer esa especie de diccionario con entradas históricas sobre varios de esos conceptos, sobre la fotografía también de la plantación, que es uno de los capítulos que escribe
Carlos Venega. Nancy escribió un capítulo de los agrimensores, la importancia de los agrimensores, porque también queríamos destacar la importancia de estas fuentes que están en la Biblioteca Nacional, sobre todo, pero también en el archivo, en la Fundación Núñez Jiménez, para los estudios históricos. Entonces, el núcleo de esos trabajos desde el punto de vista de la representación visual son esas fuentes de los agrimensores cubanos del siglo XIX y aquellas que tenían una veta más artística. Realmente muchas de esas obras que están aquí en la Biblioteca Nacional son patrimonio, yo creo que deben ser consideradas como patrimonio, y Cuba tuvo una producción muy rica de todo este material. Ese libro ya está casi listo, va a aparecer el año que viene, o en diciembre se imprime, se va a imprimir en España, o a principios de año, y ya desde ahora quisiéramos comprometer a la biblioteca para hacer una presentación de ese libro que va a ser un homenaje a Nancy Machado por toda su contribución a todos estos temas. Es decir, que esa fuente también, la fuente de la fotografía, la fuente de los manuscritos que trabaja Carlos, las fuentes de los mapas y los planos, hay que preservarla, hay que cuidarla mucho más. Desgraciadamente no tenemos los fondos suficientes muchas veces, pero eso hay que mantenerlo para las futuras generaciones. Como los temas ambientales, que decimos que tenemos que legar el planeta en las mismas condiciones que lo recibimos o mejores. Es decir, todos esos planos un compromiso, yo creo, de preservarlo, porque tenemos una colección muy rica a disposición de quienes se quieran acercar a estos temas en el futuro. Así que bueno, muchísimas gracias a ustedes por la paciencia de escucharme. Y la verdad, tenemos una hora de tiempo para un par de breves intervenciones. Si el colega del Fondo Editorial Casa de las Américas quiere hacer un aporte a todo lo que hemos presentado en esta palma escrita, y también tenemos previsto que Daniel, el colega de la fototeca que preparó el material audiovisual, también dedique unas breves palabras al público. Así que si el colega del Fondo Editorial. Mientras tanto, lo que llega Fernando, muchas gracias Daniel por ese material que nos emocionó mucho y muy bien montado, tiene mucho que ver con el trabajo que han hecho. Y bueno, no he hecho mucho que ver con la Casa de las Américas, el excelente trabajo que hicieron con este libro, excelente trabajo de edición, la gran suerte que significa tener un libro publicado por Casa de las Américas, una relación también muy cordial, así que paso por agradecer a la foto. Bueno, ¿de la foto del libro? Sí, esta foto está en la Fundación Núñez Jiménez. Estuvimos valorando, porque a veces estos temas son fáciles de ilustrar, pero a veces no tanto, ¿no? Entonces debatimos qué poner en la foto del libro. Y esa foto nos pareció muy bien. Era la Plaza de la Revolución, antes de realmente ser la Plaza de la Revolución, llena de tractores, que era el símbolo fundamental de ese cambio que se estaba procurando hacer con la revolución, que era la modernización de la agricultura, la revolución agraria que se empezó a hacer en Cuba en esos momentos, que yo soy partidario de que la mayoría de los resultados son positivos, pero que también tienen otros efectos, que es alguno de los que mencionamos en este libro, y que no es un dilema de Cuba solamente, es decir, las consecuencias de la agricultura industrial, si no hay petróleo, si no hay fertilizante, si no hay agua, etc. Entonces, y de la gran escala también de ese tipo de agricultura. Disculpe, profe, antes que Fernando hable, es bueno reconocer públicamente no solamente que el Fondo Editorial haya hecho un trabajo de edición tan esmerado para que el público pueda acceder a todos estos materiales y a esta información tan valiosa, sino que Fernando de manera particular hizo la gestión para que estos ejemplares estuvieran aquí en la Biblioteca Nacional en el momento de la presentación y que los que estemos interesados podamos adquirir. Así que, por favor, Fernando. Bueno, buenos días. Agradecer la invitación y agradecer además la presencia de profesores, compañeros de trabajo por acá. Ya Funes mencionaba hace un rato bueno, a Rafael, a Carlos, a la profesora Leonor, que nada, que nos hemos ido acompañando durante un buen tiempo. Creo que no mencionaste el libro editado por el Marinelo. Lo mencioné al principio porque era una asociación. Exacto. Lo digo porque ese fue uno de los primeros vínculos también con la producción de Reinaldo. Yo creo que él ha hablado un poco sobre el libro, así que mi comentario va a ser bastante rápido. Lo primero que quería decir era que
Funes es el tipo de autor que el editor quiere tener, porque además hay una comprensión de que el resultado del libro, en la perspectiva del autor, no termina con que el libro esté impreso. O sea, el libro por sí mismo también tiene determinada vocación social, en el sentido de la necesidad de que para ser realmente no es simplemente que salga la poligrafía, ¿no? Sino de en qué medida puede llegar al público, puede llegar a quien lo puede leer, a quien lo puede consultar. Y al mismo tiempo esa visión desde la perspectiva del autor es compartida en la perspectiva del editor, en el sentido de que no se limita a la labor de poner una coma o quitar un adverbio o tratar de disminuir la subordinada, sino en el sentido también de ponerlo y de que llegue a las personas. En esta feria del libro, después de haber pasado por la pandemia, el llamado encierro, todas esas cosas, parte de los autores que estuvieron durante el premio Casa y durante la feria, en este 2022, una de las cosas que decían que había sido muy importante para ellos era rescatar ese contacto entre el autor y los lectores, rescatar ese contacto también presencial. Y digo esto porque con Funes hemos hecho ya como 3 o 4 presentaciones, ¿no, Reinaldo? O sea, hicimos una en la Fundación Núñez Jiménez, hicimos una en la Facultad de Comunicación, que fue muy útil porque fue para un público fundamentalmente joven, que no se había vinculado de manera directa en muchas ocasiones. Reinaldo hablaba un poco de esas carencias desde el punto de vista formativo. Eso se expresa de manera concreta, luego también en diálogos, en intercambio, en las propias carencias que identifican los estudiantes universitarios, y hemos tenido la oportunidad de realizar estos intercambios. Este libro también, además del Premio Casa 2019, fue merecedor recientemente del Premio de la Crítica. Por lo tanto, vamos a tener la oportunidad, esa edición también de la que hablaba Funes, que está tratando de disminuir un poco, vamos a tener la oportunidad de que entre a poligrafía y esté listo, bueno, cuando esté listo. Pero va a ser una oportunidad porque también ha sido uno de los libros que desde el fondo editorial, o sea, prácticamente, o ya falta poco para que se agote. Eso también tiene que ver mucho con la gestión que se ha ido haciendo de presentaciones y de cuestiones de este tipo. Y en lo particular, quisiera resaltar en primer lugar la importancia que tiene para el Fondo Editorial Casa de las Américas tener autores cubanos publicados por el fondo, y además para el premio Casa, o ganadores del premio Casa de las Américas, que son cuestiones que están íntimamente relacionadas. En muchas ocasiones nos dicen, bueno, pero no tienen tantos autores publicados por el Fondo Editorial, tantos autores cubanos publicados por el Fondo Editorial Casa de las Américas, y también a veces tenemos que decir, bueno, al final el fondo también ha sido en buena medida parte de la entrada de ese Caribe de habla inglesa, de habla francesa, de habla holandesa, que ha llegado a Cuba, entre otras cuestiones, por la gestión y por el trabajo que ha ido realizando el Fondo Editorial. Cuando todavía estaba la discusión de si era Iberoamérica y dónde quedaba Brasil, en el año 63, cuando se inicia la colección de literatura latinoamericana, que luego se llamó Literatura Latinoamericana y Caribeña, Casa de las Américas entró en esa discusión publicando como primer libro de esa colección las Memorias Póstumas de Blas Cuba. O sea, en alguna medida también se convirtió en la puerta de entrada de autores de la región, no solamente hispanohablantes. Por lo tanto, cada vez que el premio nos da la oportunidad también de poder publicar a un autor cubano, es de extraordinaria significación. Y además, no es una casualidad, yo creo que da cuenta de algo. En 2019 gana Funes el premio Casa de Ensayo Histórico Social, y el último premiado, o sea, que vino después en este género, es José Antonio Piqueras, pero con un libro sobre Cuba, Malestar Social y Moneda en Cuba, en el que estamos trabajando, y que bueno, nos sitúa a Cuba en el centro de los 2 últimos premios Casa de las Américas de Ensayo Histórico Social, que para nosotros también eso tiene mucha importancia. Funes adelantaba buena parte de sus libros. Nosotros hemos defendido ya esto sí desde el ámbito un poco más personal, que aun cuando se reconoce esa interseccionalidad desde el punto de vista de la historiografía,
también es importante en ocasiones pararse en otros puntos de apoyo para presentar determinados estudios historiográficos que incluyen también periodizaciones. Yo no me canso de decir, por ejemplo, la utilidad que tiene el hecho de que Juan Valdespá se haya parado sobre la categoría de poder para presentar una historiografía o una lectura historiográfica de la historia de la Revolución Cubana y la utilidad que tiene que el concepto de transformación, de geotransformación, pero en sentido general de la historia medioambiental le haya servido también a Funes como punto de partida y como base de ese análisis. Hay otros valores que por supuesto ya se han ido mencionando. Yo creo que lo que apuntaba Funes de la riqueza desde el punto de vista de la bibliografía consultada y no solamente, o sea, también del trabajo con las publicaciones periódicas, que es otra cosa que caracteriza este libro, que cuando uno ve la bibliografía trabajo desde el punto de vista también de la biblioteca que tuvo que realizar Reinaldo y que me parece de mucha importancia. Y al mismo tiempo la propia riqueza que tiene la propuesta de periodización que hace. En muchas ocasiones nosotros hemos estado muy anquilosados a determinadas perspectivas desde el punto de vista de periodización. En ese sentido, por ejemplo, me parece muy interesante también cosas, aprovechando que Rafael está acá, propuestas y desde el punto de vista del análisis de las políticas culturales que ha realizado Rafael, y yo creo que es algo que constantemente hace falta mover porque enriquece la condición de proceso de lo que estamos, de lo que vivimos, de los análisis que realizamos. Entonces, bueno, agradecer nuevamente a la biblioteca. Me hacen llegar, me estuvieron diciendo ahorita que iban a revisar si estaban recibiendo ¿está aquí ya? No está. Bueno, entonces, nada, revisamos no solamente por este libro, sino en sentido general, porque nosotros tenemos todo el interés del mundo también en recuperar los ritmos, ¿no? de trabajo. Yo creo que instituciones como la biblioteca, y debo decirlo, como la Casa de las Américas, son de las instituciones que tengo la opinión que se han tratado y se han ido recuperando de manera más rápida tras lo que implicó la pandemia de parón, y desde el punto de vista de seguir haciendo cosas, de seguir encontrándose, de recuperar determinados procesos que cada vez en medio de la situación actual le son más necesarias a las personas. Entonces, bueno, agradecer nuevamente. Creo que nos van quedando 4 y unos 5 libros y invitarlos nuevamente a comprarlo, y vamos a cumplir Omar con el compromiso de las cosas que debemos enviar para acá y que deben estar acá también. Así que gracias. Gracias, Fernando. Daniel, por favor. Bueno, buenos días. Me disculpan que no vaya a leer las palabras, que no tengo la más mínima experiencia de hablar en público. Es la primera vez y realmente es bastante complicado para mí. Y es lo siguiente: buenos días, reiterado nuestro agradecimiento a los presentes en este espacio de los Palmas Escritas en el día de hoy. Los hermanos Palmas Escritas tienen a bien invitar a colaborar a la biblioteca en la presentación del tema en la obra del autor invitado a este espacio en el día de hoy. Este audiovisual es una aproximación al universo de la vasta obra investigativa de Fernando Funes Consorte, que intenta dar una modesta panorámica dada la magnitud de la misma. Muchas gracias. Disponemos de tiempo para un par de intervenciones más. Si el director Omar quisiera hacer algún comentario, Rafael quisiera intervenir. ¿Alguien más que esté en el público desea dar algún aporte? Profesora Leonor, por favor. A mí me ha dado una emoción tremenda oír a Funes. En primer lugar, porque fue alumno de la escuela en un momento dramático. Y nosotros siempre recordamos esos grupos que además consideramos que eran grupos muy talentosos. Incluso de esos grupos, con mucho afán por la investigación histórica, nosotros comenzamos una relación con otras universidades porque contábamos con una cantera que todo el mundo reconocía. Funes exactamente no fue alumno, yo lo lamenté siempre,
porque el grupo de FUNE era un grupo excelente. Yo creo que, no sé si están todos aquí, pero los que quedaron realmente le han dado brillo a la escuela porque han publicado muchas cosas. Y yo lo siento algunas veces que FUNE ha tenido una relación con nosotros muy fuerte, desde el punto de vista de la nueva construcción de la historia, que plantea también otras miradas de otros asuntos, en este caso el medio ambiente, que la tradicional explicación de la historia no estaba. Yo no estudié nunca esos aspectos, correspondían a otros. Sin embargo, hoy reclamaría que esto se insertara en otras áreas, ya no solo comunicación social, que me parece que es imprescindible, sino también en la Facultad de Biología, que yo sí creo que tiene resultados muy importantes y que tienen un alumnado en este momento muy bueno, competitivos de manera increíble, y que pudiera ser algo, una línea más dentro de las maestrías o dentro de las líneas para trabajar los diplomas. Y en este caso, yo creo que eso hay que reforzarlo. Pero voy a terminar con algo que para mí es casi hoy delirante. Y es que todo esto que nosotros estamos
todos los temas culturales, el cine, cuántas películas no narran todos estos temas, y que lo podemos ver desde otra óptica, con otra visión, otra perspectiva, para hablar de esas épocas que ya no están, pero que influyen sobre nosotros de alguna manera. Así que eso es perfecto. Así, me encantaría lo que en el plano personal, cualquier cosa que me aparte de una línea de trabajar, de investigar, de ir poco a poco construyendo esas historias, porque todos sabemos que como historiadores lo que tenemos que hacer es una historia también, que no vamos a hacer la última historia, porque la historia es algo que está siempre en evolución y que siempre viene uno después y la tiene que mejorar, la tiene que enriquecer, entonces esos son un poco a veces las preocupaciones, ¿no? Y estoy en contacto, estoy en la Academia de la Historia, estamos trabajando en el tema de la enseñanza, llegué a hacer recientemente quizás, pero Eduardo Torres ha conversado también conmigo sobre cómo podemos hacer para incluir cada vez más estos temas en esos currículos y por ejemplo, historia de la ciencia, los científicos cubanos. A veces conocemos a lo mejor un músico, pero no conocemos a científicos, no solo Finda y no solo Boya, hay muchos otros que han influido mucho en este país, que han influido en los territorios, en las localidades, o los médicos. Entonces yo creo que esas historias, he ido a lugares, por ejemplo, que he visto que en un aeropuerto te aparece la foto de un científico, que fue importante en una ciudad. Eso tenemos que hacerlo también, para no pensar que la historia, porque entonces la gente piensa que la historia es solamente los hechos heroicos, ¿no? Y la historia es todo lo que construye la gente día a día, ¿no? Lo que construye las instituciones, lo que construye las personas en su territorio, en su localidad. Entonces, bueno, muchísimas gracias y acogemos las palabras de trabajar conjuntamente. De terminar, queremos hacer la invitación a nuestro próximo espacio de La Palma Escrita, que de manera excepcional vamos a tener 2 palmas programadas este mes, y va a ser Emilio Cueto quien nos dará una conferencia el próximo martes 13 con el tema de la presencia de Martí en el mundo. Y coincidentemente, profesor, el obsequio que hemos acogido para usted es un libro editado por Cueto para nuestra biblioteca, así que bueno, que valga tanto la invitación como el regocijo reiterado en un mismo mes tener en la biblioteca como invitado 2 personas tan queridas y estimadas como usted y el profesor Cueto. Así que muchísimas gracias por todo y nos veremos el martes 13. Muchísimas gracias.